Bienvenidos sean a su programa El Poder de la Fe. Desde Lima, Perú, los saluda el pastor Jorge Lao, llegando a sus hogares con la palabra viva del Señor. Sabemos que al que ama a Dios, todo le va a ir para bien, porque hay un propósito divino para tu vida. Un día se dijo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Lo hiciste un poco menor que los ángeles, pero la palabra que usó fue un poco menor que Elohim, que es Dios. Lo hiciste un poco menor que Dios. Cuando Dios creó a la humanidad, lo hizo a su imagen y a su semejanza, y le entregó su señorío, el plan de Dios para la humanidad. Cuando uno entiende, cuando él es revelado el conocimiento de Dios, dice la palabra, la verdad nos hará libres. Hemos sido creados por Dios, hemos sido puestos en esta tierra. Dios nos dio un cuerpo para manifestarnos en este mundo. Y este cuerpo perdió el entendimiento el día que pecó. Así que hoy día vamos a ver con claridad los planes y propósitos de Dios para cada uno de nosotros. Cuando nos dice la palabra de Dios, más el justo por la fe vivirá. Ese estilo de vida llamado fe. ¿Qué es la fe? ¿Cómo opera la fe? ¿Cuál es el ambiente en el cual el Espíritu de Dios ha preparado para todo hijo suyo? Pues hoy día vamos a entender claramente qué quería Dios. Desde un principio, en el momento de la creación, en el plan divino de Dios, en los pensamientos eternos de Dios, Él dijo, voy a ser un ser que me va a representar aquí en la tierra. La Biblia dice, Dios gobierna en los cielos, pero la tierra le ha dado a los hijos de los hombres. Dios, cuando creó a Adán, Él está viendo un ser que lo representara aquí en la tierra. Cuando vemos que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, al mismo tiempo creó los cielos, al mismo tiempo creó la tierra. Dios actuaba en los cielos, hablaba en los cielos, y el hombre tenía que actuar igualmente aquí en la tierra. Dios levantaba su mano en los cielos y el hombre levantaba su mano en la tierra. La tierra era como el reflejo de lo que pasaba en el mundo espiritual, en el cielo. Por eso cuando Jesús ora dice, hagas tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. En el cielo no hay problema, porque en el cielo Dios se mueve, Dios habla, todo es perfecto. Pero aquí en la tierra era perfecto mientras Adán caminaba con Dios, Dios le hablaba a Adán, Dios le impartía de ambición, le impartía un estilo de vida y Adán era perfecto, todo era muy bien. Pero un día ocurrió algo que deshizo todo. El hombre desobedeció a Dios. El hombre fue inspirado por el diablo a través de Eva a desobedecer a Dios. Y esa desobediencia creó una separación, creó una distorsión de lo que pasaba en el cielo con lo que pasa en la tierra. En el cielo Dios hablaba, todo era perfecto, y la tierra, que debe ser un reflejo de lo que pasaba en el cielo, dejó de ser ese reflejo y la tierra se desordenó. Muchas veces escucho decir a la gente, ¿por qué Dios es tan malo que manda tanto hambre, tantas pestes, tantas enfermedades? ¿Por qué hay tanta escasez? Y habla mucho de las cosas desordenadas de este mundo y culpa a Dios de algo que era responsabilidad del primer hombre llamado Adán. Adán Dios le dio todo, le dio su imagen, le dio su semejanza y le entregó su señorío. Fue equipado con ello, porque el hombre fue creado para ser como Dios. Por su imagen de Dios, semejanza de Dios y el gobierno de Dios aquí en la tierra. Ahora el hombre peca, desobedece a Dios, rompe su relación con Dios. Y el momento que el hombre desobedece a Dios, obedece la inspiración de Satanás. Y en ese instante el hombre se pierde su estabilidad que Dios le había dado, pierde el gobierno de la tierra. Cuando Jesús dice, el príncipe de este mundo viene y nada tiene conmigo, el Dios de este mundo, porque el diablo tomó la autoridad, le arrebató, le quitó la autoridad al hombre y tomó la posición del hombre, la que Dios tenía preparado para el hombre. Y el hombre, al perder esa posición, también perdió el gobierno y pasó de ser gobierno de los cielos en la tierra a ser sometido al nuevo gobernante que era Satanás. Le entregó su autoridad, le entregó su posición y lo perdió todo. Por eso es la perdición, el hombre perdido, el hombre ya sin autoridad, el hombre
viviendo unas consecuencias del pecado, viviendo las consecuencias de la desobediencia. Ese hombre estaba perdido. Por eso la humanidad se perdió a causa de la desobediencia. Entró en el mundo lo que se llama el estado de maldición. Porque cuando dice la paga del pecado es muerte, el hombre murió, quiere decir que se apartó de la vida, se separó de la vida. Y Dios es la vida, se separó de Dios. Perdió el conocimiento de Dios, ya no entendía lo que Dios le hablaba, el hombre estaba completamente desconectado con Dios. Entonces ese hombre se volvió ciego, por eso las tinieblas cubrieron la tierra, las tinieblas entraron a través de el hombre, cuando el hombre empieza a ser ignorante de la palabra de Dios. Ya no conocía, ya no escuchaba a Dios, ya no tenía relación con Dios, el hombre estaba muerto espiritualmente, muerto en sus delitos y en sus pecados. Pero la Biblia nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Para qué vino Jesús a este mundo siendo Dios? Vio que el hombre estaba totalmente muerto, estaba desastrosamente con una vida corta, viviendo una maldición de muerte, de enfermedad y de pobreza, un mundo desordenado, porque quien debió gobernar y ordenar el mundo era el hombre, el Adán. Pero lamentablemente Adán desobedeció a Dios, y al desobedecer a Dios el caos entró a la tierra. Y ese caos destruyó y contaminó todo. La tierra volvió a estar desordenada y vacía, sin Dios. Entonces, el hombre perdido, sin guía, sin una visión clara, estaba ciego. La palabra de Dios nos dice que la luz vino a este mundo. Jesucristo es la luz que vino a iluminar, a dar entendimiento, a dar sabiduría. Entonces Dios mismo se hizo hombre y como hombre vino acá, con todas las limitaciones de un hombre, a enseñar, a darle luz a la humanidad, luz a todo hombre. ¿Qué es lo que Dios quería para el hombre? Todos los milagros que hizo Jesús, toda su obra redentora fue enseñanza, manifestación y manifestación de gloria. La gloria que Dios había preparado para el hombre, ahora Jesucristo la estaba mostrando en este mundo. Porque Jesucristo en todo obedeció a Dios. Y la victoria de Jesús sobre el diablo es que el diablo era el príncipe de la desobediencia. El diablo metió en el hombre desobediencia, rebeldía contra Dios, mas Cristo vino como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el que obedece a Dios, el que obedece hasta la muerte en cruz. Y no solo hizo eso Jesús, cuando Jesús estaba a punto de ser crucificado, él dice: Padre, lo que viene no me gusta, si quieres aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, completamente en obediencia a Dios hasta la muerte en cruz. Y esa obediencia que él daba era para reemplazar la desobediencia del hombre. La obediencia de Jesucristo como Cordero de Dios que quita el pecado, porque al obedecer ya no hay pecado. El pecado es desobediencia a la palabra de Dios. Ahora, este Jesús viene a este mundo y todo lo hace obedeciendo al Padre. Él dijo: no hablo nada por mi propia cuenta, solo hablo lo que mi Padre me dice que haga. Y cuando él ora dice: Padre, hágase tu voluntad aquí en la tierra, hágase tu palabra aquí en la tierra como se hace en el cielo. Porque eso es lo que el hombre había perdido. Al desobedecer a Dios, perdió el gobierno, perdió su estatus, perdió ser el Dios de este mundo. Él que era la imagen y semejanza de Dios y tenía la autoridad que Dios le había dado a él para que él haga lo que Dios quería hacer aquí en la tierra. Ese hombre llamado Adán primero desobedece, cae, muere espiritualmente. Entonces necesitaba una salvación. Entonces vamos a Filipenses capítulo 2, del versículo 6 al 11 adelante, ¿no? Dice, en Filipenses nos está hablando, dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él no se agarró: yo soy Dios, no. Él se despojó de su naturaleza divina, no estimó, o sea, no se agarró que yo soy Dios, no, él se despojó. Y cuando viene a este mundo, viene como un hombre, pues dice: sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ya cuando viene Jesús a este mundo, él dice: yo soy Dios. No, él se despoja
Y el diablo siempre quiere decirle, si tú eres hijo de Dios, decía, si tú eres Dios, porque él quería que Jesús actuara como Dios, pero como Dios no iba a recuperar, sino él tenía que recuperar como un hombre. Un hombre perdió, el hombre tenía que recuperar, porque el hombre tenía que recuperar lo que Dios le había encargado y hecho responsable al hombre, el gobierno de la tierra, ¿no? Entonces tenía que ser un hombre el que confronte con el diablo y que por su obediencia recupere la posición del hombre. Entonces Jesús en todo obedece hasta la muerte en cruz, pero para que pueda hacerlo, él tiene que despojarse de su naturaleza de ser Dios. Y en el mundo actuó como un hombre ungido por Dios. ¿Amén? Entonces, al ser un hombre ungido por Dios, todo lo que hizo era como el hombre debió actuar en este mundo. Y cuando Jesús viene, empieza a hablar, a explicar cómo es el evangelio del reino, en qué consiste. Él dice, el reino de Dios se ha acercado, está aquí con vosotros. Y Jesús empieza a hablar de cómo funcionaba ese reino. Pero Jesús, en obediencia a Dios, él tenía ahora el poder y la autoridad, porque lo que necesitaba para ejercer poder y autoridad era obedecer. Y al obedecer se conecta con Dios y el poder del Espíritu Santo viene sobre él. El día que Jesús se bautiza, los cielos se abren, porque Jesús no hizo nada hasta que no se bautizó. Y cuando se bautiza, se abren los cielos y dice, este es mi Hijo amado, en él yo tengo contentamiento. Dios lo reconoce, este es el hombre que yo creé, es este el Hijo, mi imagen y mi semejanza. Y viene el Espíritu Santo y reposa sobre él. ¿Por qué reposa? Porque el Espíritu Santo reposa sobre la obra de Jesucristo, la obediencia a Jesucristo. Él decía, yo soy guiado por mi Padre, yo no hago nada por mi propia cuenta. Porque ahora el Espíritu de Dios llenaba su vida. Él lo movía, él ponía el querer como el hacer por su buena voluntad y Jesús ponía la voluntad de obediencia. Obediencia, lo que me pidas, Padre, yo obedezco. Si me pides que vaya a morir por la humanidad, pues yo voy a morir por la humanidad. Pero no me gusta lo que va a pasar. Él cargó, vio todo lo que el pecado del mundo tenía y él sabía que iba a cargar el pecado de toda la humanidad sobre él. Eso no me gusta. Y cuando él carga el pecado de la humanidad, él sabía que se iba a separar de Dios. Imagínense separarse de él mismo. Ahora, Jesús dice, no me gusta esto, si quieres apárteme este cáliz, pero no se haga mi voluntad, hágase tu palabra, hágase tu voluntad, ¿no? Entonces acá nos dice, y se humilló a sí mismo, ¿no? Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué Jesús tenía que morir? Porque la paga del pecado es muerte. Pero Jesús no murió así nomás, tenía que morir como el peor pecador. Siendo santo, tomó el pecado de toda la humanidad y tenía que morir como pecador. El castigo que nos trae la paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros sanados. La llaga de Jesucristo era que todo su cuerpo fue abierto, todo su cuerpo fue molido. Lo golpearon, dieron 39 azotes que tenían en la punta del azote, eran de 5 ramas y en la punta del azote tenían pedazos de huesos y pedazos de metal que cuando tiraban el latigazo se abría, se clavaba en sus carnes y cuando jalaban desgarraba. Y había otro látigo que tenían que era de forma romboidal, que cuando tiraban el latigazo volvía a pegar las carnes sobre su cuerpo y luego lo volvía a desgarrar. Era algo tan cruento. Le pusieron una corona de espinas en su cabeza, coronas de cardos venenosos, de espinas grandes, y cada esquina cuando hincaba tenía veneno, entonces la frente se hinchaba. Imagínense, su cara estaría totalmente deformada. A veces vemos una imagen de un Cristo crucificado con una gotita de sangre por acá y por allá. No fue así. Toda su carne dice que estaba golpeada. 100 soldados lo habían golpeado toda la noche. Se turnaban uno tras otro. Lo golpeaban y lo golpeaban sin dormir. Fue atroz y al final lo traspasan con una lanza, le clavan las manos, le clavan los pies. Todo su cuerpo, de la cabeza, los pies, fue hecho una sola llaga abierta. Por eso él fue herido, molido por nosotros. Él pagó el precio que nos trae la paz. El castigo que merecía la humanidad, él dijo, yo lo pago. Yo doy mi vida por ustedes. Como un padre o una madre da su vida por sus hijos, Jesús dio su vida por ti y por mí. Él pagó el precio.
Mi precio fue pagado. A todo el que ha creído, tu precio ha sido pagado. Y Jesús en la cruz se humilló, ¿no? Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, ¿no? Y para que todo lugar se proclame: Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. La obediencia le dio la autoridad. La obediencia hizo que Jesús recuperara la posición que el hombre había perdido. Por eso Jesús venció a Satanás. ¿Cómo lo venció? Obedeciendo. El diablo le ofreció todo. El diablo le dijo: mira, si tú me adoras, te ofrezco todos los reinos de la tierra y su gloria que a mí me han sido dadas. Y Jesús le dijo, ¿no? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Jesús le estaba diciendo: oye, ¿no te acuerdas que tú me has estado adorando a mí cuando yo estaba como Dios? Ahora que soy hombre, ¿no? Yo solo adoro al Señor mi Dios, a Él solo adorarás y a Él solo servirás. Cuando cada vez que el diablo tentaba, trataba en todo momento de que Jesús no actuara como hombre, sino actuara como Dios. Le dice: si eres hijo de Dios, haz esto, que estas piedras se conviertan en pan. Le dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, porque Jesús no vino a actuar como Dios, vino a actuar como un hombre, pero como un hombre ungido por el Espíritu Santo, como un hombre como el primer Adán, que ese primer Adán falló, pero este postrer Adán llamado Jesús no iba a fallar. Y todos los milagros que hizo Jesús en la tierra era enseñándonos todo el poder, todos los planes de Dios para con el hombre. Jesús no tenía problema de escasez. Faltaba alimentos. ¿Cuántos son? 20.000 personas. No hay problema. ¿Cuánto tienen? 3 panes y 5 peces. Va a sobrar la comida. Los bendijo, se multiplicaron y sobró 12 canastas llenas de peces y pan. Imagínense. Cuando yo me casé hace 19 años, yo tenía muy poco dinero para casarme, teníamos $150 y a mi matrimonio vinieron 1.200 personas. Yo tenía plata para una olla de comida. Y yo, bueno, se sirvan hasta que alcance. Yo me casé en la casa de un amigo, Vicente Díaz Arce, que tenía una mansión de 5.000 metros más o menos, y la gente reventando y llegaban por grupos, y bueno, tantísima gente, sirvieron la comida hasta que se acabó la olla, y cuando fueron a lavar la olla la destaparon y la olla estaba llena de comida y salió comida y salió comida y salió comida y sobró la tercera parte de la olla. Este es el Dios en el cual creemos, el Dios que no es escaso sino abundante, el Dios de mi salvación, el Dios que de lo imposible se hace posible para el que cree. Para el que cree todo es posible. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, dijo el Señor. Y nosotros los creyentes, los cristianos, los ungidos, podemos decir que somos el cuerpo de Cristo y podemos decir las mismas cosas. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para hacer buenas obras, para predicar el Evangelio del Señor. Jesús dijo: id por todo el mundo y predica mi Evangelio a toda criatura. Es el Evangelio de salvación, es las buenas nuevas. El Evangelio significa buenas nuevas. Hay que dar buenas nuevas al mundo que está en oscuridad, al mundo que está perdido, al mundo que no sabe. El precio fue pagado. El precio fue pagado. El pecado al que cree le es quitado por la sangre preciosa que Jesús derramó en la cruz. Jesús dio su vida por ti y por mí. Derramó su sangre en la cruz. Pero la sangre, ¿qué representa? La sangre representa la vida. Y cuando Él derramó su sangre, está dando su vida por nosotros. ¿Y qué quiso decir? Que Él, al dar su vida, nos entregó el mismo estilo de vida de Jesús, nos lo dio. A todo el que cree, recibe a Jesús, el Espíritu Santo viene sobre él y en ese instante se activa la misma vida de Jesús en nuestras vidas. ¿Y qué hago yo? Lo que yo hago es: le he confesado mi pecado, le he pedido perdón, me he arrepentido de corazón y Él toma mi pecado y se lo tomó hace 2000 años, lo tomó, esperando mi misión de ahora. Y Él tomó mi pecado y fue a la cruz a pagarlo. Por eso que Jesús murió por mí, fue al infierno por mí, pero el infierno no lo podía sostener. Jesús rompió las cadenas del infierno y resucitó, pero me hizo algo, que a mí me puso en Él, para que en Él yo resucite con Él a vida eterna, a la vida abundante.
Ahora dice en 2 Corintios 5 y 7 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Esa es la voluntad de Dios, que la vida a partir de que tú le abres tu corazón a Jesús, Él te imparte, primero que nada, te imparte salvación y vida eterna. Él quita el pecado de ti para que tú estés limpio, sin pecado, pero también para que tú de ahí, desde ese instante para adelante, tengas una vida nueva. Entonces, Él empieza a enseñarte a través de su palabra. Te empieza a dar entendimiento, revelación, y a la medida que tú crees, la verdad te hace libre. A la medida que tú entiendes, tomas una posición en Cristo, con Él y en Él. Ahora la vida que viene por delante ya no es mi vida, ya no es tu vida, es la vida del Señor que está puesta en ti por el poder y la gracia del Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo que mora en todo creyente, que somos templo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo guía a la iglesia. La iglesia es una iglesia comprada, con la sangre de Jesús llevada a una vida nueva. Entonces, dice la palabra de Dios, ¿no? Que Jesús operó en este mundo como cualquier hombre, pero no como el hombre lleno de pecado, sino como el hombre que Dios pensó desde un principio, el hombre en obediencia. Por eso Jesús se llamó el postrer Adán, el Adán que Dios planeó que existiera en este mundo, el Adán sobre el cual Dios puso la unción, el poder y la responsabilidad de gobernar este mundo, la unción para que Él, por la unción y el poder, Él pueda poner orden a todo lo creado. Por eso cuando viene Satanás, viene a desordenar todo, porque es el príncipe del desorden, es el príncipe de la oscuridad, de las tinieblas, de la ignorancia. Y tuvo ciego a la humanidad, como en estos momentos estamos viendo. Hay gente en la humanidad que no cree en Jesucristo, por lo cual no es salvo y viven en tinieblas. Y esas tinieblas están reinando sobre el incrédulo, el que no quiere creer. Pero los que hemos creído, la luz de Cristo tiene que iluminarnos. Y eso lo hace el Espíritu de Dios en nosotros por el poder de la palabra de Dios. Porque la Biblia es la palabra de Dios y la Biblia, lo que está escrito, nos revela quién es Jesús, nos revela quién es Dios en mí, qué propósito tiene Dios para mí. Y en sus propósitos lo andamos, pero mi propósito sin Cristo era perdido en oscuridad, en ignorancia. Mas ahora que estoy en Cristo, ahora que Jesús reina en mi corazón, ahora tengo el mismo propósito que vino Jesús a la tierra. Vino a obedecer y a gobernar. Ahora, al obedecer Jesús recibe autoridad. Jesús dice, toda autoridad me es dada. Ahora Jesús dice, ahora ustedes vayan, todos los que han creído en mí, vayan, id por todo el mundo, predica mi evangelio, predica estas buenas nuevas para que la gente entienda que el pecado ha sido quitado y que has vuelto a tu posición. Solo tienes que arrepentirte, reconoce tus pecados delante de Dios, reconoce la falla que has hecho, tú y tus padres, tus antepasados, porque hay maldiciones que vienen a ti. De repente estás enfermo, de repente estás pasando tiempos de pobreza, de desesperación, de angustia, nada te hace feliz, estás incómodo, estás incompleto, pero de pronto viene a los pies de Cristo, le abres tu corazón, viene Jesús a ti a ordenar tu vida. La palabra de Dios te empieza a dar luz, te empieza a entender que obedeciendo a Dios tienes la victoria, que ya te ha sido dado en Cristo Jesús, pero tú tienes que activarla cuando meditas su palabra y la obedeces. Porque decirle a Jesús, Señor, quiere decir que vas a obedecerlo. Cuando tú dices, Jesús, yo te recibo como Señor y Salvador, tu libre albedrío se acabó. Porque por tu libre albedrío dijiste, yo recibo a Jesús como Señor y Salvador. Ahora ya no quiero tener ese libre albedrío, yo quiero que tú seas mi Señor y dirijas mi vida. Entonces, cada cosa que hago, Señor, ¿qué opinas? ¿Qué dice tu palabra? Ya no vivo por mi propia cuenta. Ahora Cristo vive en mí. Entonces, el libre albedrío que muchas veces hablan en las iglesias, el hombre tiene libre albedrío, sin Dios tiene libre albedrío, pero ahora por tu propio libre albedrío que tenías, has pedido, Jesús, ven a mi corazón, sé mi Señor, quiere decir, voy a obedecerte, ya no tengo libre albedrío, ahora mi libre albedrío es que tú reines sobre mí, que tu palabra se cumpla en mi vida, hagas tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Entonces, esa posición de obediencia me da también autoridad. Ahora el gobierno de los cielos está aquí en la tierra a través de todo creyente que se somete a Jesús, que lo recibe como Señor, lo obedece y al ser tu Señor es tu Salvador. Porque todo el mundo quiere a Jesús como su Salvador, todo el mundo quiere a Jesús como el que te sana, como el que te prospera, como el que te libera. Es maravilloso, pero no lo quieren como Señor. Por eso dice, me amas Señor, Señor.
pero no me obedeces. ¿Para qué me dices, Señor, si no me vas a obedecer? Pero, Señor, yo hice milagros en tu nombre, yo sané enfermos, yo profeticé. Apártate de mí, hacedor de maldad, yo nunca te conocí. Porque hay gente que cree que por los dones o por las manifestaciones de fe vas a ser salvo. No, tu salvación viene por obediencia. Primero, no es mi obediencia, él es Jesús. Segundo, yo decido obedecer, mi corazón está decidiendo por obedecer. No soy perfecto, le fallo muchas veces al Señor, pero cuando le fallo, Señor, yo me arrepiento de haberte fallado. Yo quiero tu plan original para mi vida. Yo no quiero ese desorden, yo no quiero ese pecado. Y empiezo a esforzarme y ser valiente para mejorar mi vida, para meditar más en la palabra de Dios, para pasar más tiempo en comunión con Dios. Y al hacerlo, el Espíritu Santo va guiando tu vida. Él te da la fortaleza que tú necesitas, Él te da las fuerzas. Por eso el que espera en Jehová, nuevas fuerzas tendrán. Y cuando vienen esas nuevas fuerzas, dice, como las águilas tus alas levantarás. Caminarás y no te cansarás, correrás y no te fatigarás. Porque esas nuevas fuerzas te las da Dios para que tú venzas toda tentación, para que venzas el poder del pecado, porque Cristo en nosotros es la esperanza de gloria, pero Cristo tiene que crecer, la mente de Cristo tiene que crecer, los pensamientos de Cristo tienen que crecer en ti. Entonces, si ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, y lo que vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, ¿no? Pues el justo por la fe vivirá. Entonces encontramos que Jesús se despojó de su naturaleza divina, intencionalmente, de su derecho como Dios. Se despojó. Y cuando vino, contendió con el diablo, hubo una contención, Jesús fue a ayunar, 40 días no comió, no bebió, y cuando estaba yendo el diablo vino y lo tentó con todas las tentaciones del ser humano, y Jesús, uno a uno, le contestó con la palabra. Incluso el diablo mismo usó la palabra. Pero Jesús era la misma palabra vida y con la palabra, pues si le aparece una espada, con la palabra lo puso en su lugar al diablo y le hizo acordar, yo no te voy a adorar porque tú me has adorado cuando eras ángel, era Dios, pero ahora como hombre contiendo contigo. Hazme eso de ser si puedes. Jesús en todo obedeció y venció a Satanás, por eso le pisó la cabeza al diablo. Si el diablo se creía con poder y autoridad, pues vino otro hombre que siendo la humanidad esclavo del diablo, ahora este Jesús vino como un hombre libre, que no era esclavo de los pensamientos, que no era esclavo del diablo, que los pensamientos del diablo él los resistía y los rechazaba. Y ahora Jesús, con esa obediencia a Dios, demostró su poder y arrebató el reino que tenía el diablo. Le quitó la autoridad sobre todo aquel que cree en Jesucristo. Y a todos los que creemos en Jesucristo nos metió dentro de Él, para que en Cristo, con Él y en Él, tengamos una posición diferente. Hemos vuelto a una posición del inicio, pero una posición más alta. Si antes Adán era creación de Dios, imagen y semejanza de Dios, pues ahora el postrer Adán nos ha hecho hijos del Dios vivo. Y el Espíritu Santo que mora en nosotros, Él nos mueve, Él nos guía. Por eso Él es nuestro consolador, el que nos guía, el que nos enseña. Porque el Espíritu Santo, Él pone en ti el querer como el hacer. Es esa influencia celestial, esa influencia de la palabra de Dios, que cuando tú meditas la palabra del Señor, vienen problemas, vienen circunstancias, pero esa palabra siempre te da la respuesta, cómo debo de actuar, qué debo decidir. Y cuando no lo sabes, Señor, ayúdame. Y ahí viene el Espíritu Santo y te ayuda. Y lo que hagas te va a ir bien. Por eso a los que aman a Dios, ¿quiénes son los que aman a Dios? Los que aman la palabra de Dios. Todas las cosas ayudan para bien. ¿Para qué? Eso es para aquellos que con su propósito han sido llamados. Ahora en Cristo Jesús, como iglesia, tenemos un propósito divino. El que Jesús nos dejó ir por todo el mundo. Predica mi evangelio a toda criatura. El que cree, para todo aquel que cree sea salvo. Y señales van a seguir. En mi nombre van a echar fuera demonios. Van a poner manos enfermos y estos van a sanar porque Dios va a comprar su palabra con señales que te siguen. Esa fue una promesa del Señor para todo el que cree. Por eso Cristo es el ungido y cristianos somos los ungidos en Cristo. De modo que si está en Cristo, nueva criatura es, ¿no? Entonces fue el Jesús hombre quien tenía la autoridad y nos metió dentro de Él, y dentro de su poder, dentro de su cuerpo, dentro de su autoridad. Y ahora nosotros tenemos la misma autoridad. El Hijo del Hombre, Jesucristo, ¿no? Ahora Él tenía la autoridad.
y fue puesto dándole un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Ese Cristo tiene toda la autoridad, Jesucristo nuestro Señor, y Él la ha delegado a todos nosotros. Ahora dije, vayan en mi nombre, hagan lo mismo que yo hice, echen fuera demonios, sanen enfermos. O sea, Jesús mismo viviendo a través de su pueblo, viviendo a través de su cuerpo, viviendo a través de su iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, tú eres el cuerpo de Cristo. Mira, todo lo que ha pasado, ese nuevo cambio, esa nueva vida, esa nueva atmósfera para el hombre, cambió todo, todo fue cambiado. Ahora, la autoridad que nos ha sido dada tiene un propósito, no es por gusto que tú dices el nombre de Jesús. Ahora tú tienes el nombre de Jesús, tienes la autoridad del Señor, ¿para qué? Para empezar a gobernar sobre toda circunstancia, sobre todo sitio donde tú llegas, donde quiera que llegas, tú llegas y el reino de Dios entra contigo. Si tú crees, si estás en comunión con Dios, si estás en obediencia a Dios, si vives meditando, creyendo en su palabra, activando su palabra en ti, donde quiera que vayas, tú tienes poder para decir, esto dice el Señor. Ves un enfermo, esto dice el Señor, por sus llagas y heridas ha sido sanado, reprendes la enfermedad, le echas fuera el dolor y declaras la gloria de Cristo. Declaras por sus llagas ha sido sanado. Pones tus manos y esperas en el Señor, mirando lo que esa palabra, como una medicina, va operando en el cuerpo. Dice, espera en Jehová que Él hará y Él concederá las peticiones de tu corazón. Y si esa persona se alinea, acepta esa voluntad, obedece a Dios, y dice, yo quiero tu voluntad, empieza a operar en ti, pero siempre empieza con esa persona y dice, yo recibo a Jesús como Señor y Salvador, como Señor, que es la palabra clave. Entonces, si esa persona está llena de odio, de rencor, está yendo a brujos, a curanderos, a divinos, hechiceros, está en las garras del diablo, entonces, ¿qué se hace? Decimos, sal Satanás. Y en ese instante que abre su corazón Jesús, el Espíritu Santo viene sobre esa persona y la sangre de Jesús lo limpia de todo pecado y de toda maldad para empezar un hombre nuevo, una mujer nueva. Y en ese instante tienes que empezar a entender y a conocer para que tú puedas vivir como Dios quiere que vivas, para que estés en los planes y propósitos de Dios. Mirad cuál amor nos da el Padre para ser llamados hijos de Dios, y hijos herederos y coherederos con Cristo. Dice que Dios ha preparado un camino para que andemos en Él, un camino de gloria, el camino en los pensamientos de un padre que quiere dejar su herencia a sus hijos, un padre que los crió todo con amor, perfectamente, con la medida adecuada para que todos los que hemos querido entremos en esa vida y podamos disfrutar del precioso y poderoso reino de Dios, ¿no? Es importante entender la autoridad en la cual Jesús se movía, es importante entender la autoridad que nosotros ahora tenemos la potestad de movernos. Por eso la potestad que Dios ha dado a los hijos de Dios, al pueblo de Cristo, no tiene límites. El único límite es la palabra. En su palabra puedes declarar la palabra. Esto dice el Señor y eso créelo y eso se hace. El reino de los cielos, hágase tu palabra aquí en la tierra como en el cielo. Somos responsables de, por la fe, que es declarar esa voluntad y manifestarla en la tierra. Queridos hermanos, disponte a esa vida nueva. Es un regalo de Dios, por gracia somos salvos. Dios los bendiga, hermanos. Qué tremendo la revelación de Dios para con nosotros, qué tal esperanza, la gloria de Dios reposa sobre todo creyente, sobre toda persona que se mueve en el poder del Espíritu. Y hoy día justamente tenemos a la ministra Mónica González y le hemos invitado para que nos hable un poco de los dones del Espíritu Santo. Adelante, querida Mónica. Muchas gracias, Pastor Jorge. ¿Cómo está, amada audiencia de la Iglesia Amada Manantial de Amor? Donde están los pastores Jorge Lau y la pastora Carmen, a quienes aprecio muchísimo, y su amada hija Zoe. Siempre es un gozo, siempre es un privilegio compartir de la palabra y poderosa palabra de Dios. Qué hermoso saber cuando Jesús, ¿no? Lo que compartía el pastor Jorge, Él se hizo pecado para que nosotros pudiéramos tener esta vida maravillosa. En esta tierra es cierto que hay pruebas, pero dice la palabra de Dios que en todo somos más que vencedores. Pasamos por tribulaciones, pasamos por valles de sombra de muerte, sombras. Y pasamos porque habitamos bajo el abrigo del Altísimo, porque Él es nuestro Jehová Jireh, nuestro proveedor. Él es Jehová nuestro pastor, que nada nos faltará.
Y eso es lo más hermoso que hay. Pero en la palabra también tenemos que seguir ahondando y estudiando para conocer. Dios ama que sus hijos conozcamos acerca de los dones espirituales que aún están vigentes en esta época. Si bien es cierto, aún en las iglesias ha entrado lo que es el humanismo, y a veces el ser humano en esta época contemporánea está endiosando al propio hombre. Pero eso no es el objetivo de Dios. Dios sigue siendo Dios. Que el hombre no lo reconozca no significa que Dios ha dejado de ser Dios. Y acá en los dones espirituales, esto vamos a hablar un poco ahora y después vamos a compartir más adelante también con nuestro hermano Néstor, ¿no? Quien ahora también está acá con nosotros, a la pantalla, miren, ¿no? Quien ahora está él con nosotros y vamos a compartir también más adelante acerca de cómo funcionan los dones espirituales. Y esto se encuentra en el libro de Primera de Corintios, escrito por el apóstol Pablo, en el capítulo 2 en adelante. A pesar que esta era una iglesia bastante carnal, conflictiva, pleitista, pero es ahí donde Dios le habla. Y esto quiero como introducción. Los dones espirituales que el Señor nos da no es para pues decir yo tengo el don de sabiduría, la palabra de sabiduría, yo tengo la palabra de conocimiento, yo soy profeta, yo obro en sanidades. No es para la vanagloria del hombre. Todos los dones que Dios da es para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿no? Y ustedes vamos a ver más adelante, voy a hacer una introducción porque el tiempo nos gana, siempre es rápido en la televisión. Habla y compara acerca de los dones con el cuerpo humano. No, la nariz no le dice pues a los ojos, no te necesito, pues la nariz no puede tener oídos. La nariz, si tuviera ojos, ya tiene ojos. Todos los elementos, las partes del cuerpo son importantes. Y eso lo vamos a ver. Y es para ayudarnos mutuamente. Si mi cerebro no coordina con mis ojos y yo no respiro el aire que Dios nos da, entonces yo estoy en un desequilibrio. Y todo Dios ha puesto para mantener un equilibrio. Y eso dice, ¿no? En 1 Corintios, el capítulo 12, el versículo 1, dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, o sea, cuando no eran creyentes, se extraviaba llevándoos como se llevaban los ídolos mudos. Está hablando que antes de ser cristianos, antes de ser hijos de Dios, porque todos dicen ser cristianos, no. Acá el cristianismo, la palabra cristiano está refiriéndose a aquel que ha recibido a Jesús como el Señor de su vida. Entonces dice, antes nos extraviábamos, se nos llevaban a través de los ídolos mudos, adorábamos ídolos mudos. ¿Por qué? Por la falta de conocimiento de quién era nuestro Dios. Creíamos un Dios lejano, un Dios castigador, creíamos un Dios que estaba exento a nuestras necesidades, y no es así. Tenemos un Padre tan bueno que se despojó de su único Hijo para venir a restaurarnos y volver nuevamente al corazón de Él. Y dice acá, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema o maldición o maldito a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo que vive en Él. Ahora bien, dice, primero Él establece que las cosas de Dios, las cosas espirituales de Dios, son dadas por el Espíritu Santo. Por tanto, dice ahora, os hago saber, ¿no?, que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y después que nos hace esta introducción, Él nos dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas es el mismo. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Provecho de quién? ¿De Él? ¿Para vanagloria del que tiene ese don? No, es para provecho, y para beneficio
del cuerpo de Cristo, para crecer en el conocimiento de Dios. Y nos habla, porque a uno, es dada por el Espíritu palabra de sabiduría y a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Dios dice palabra, no es un don de sabiduría. Es la palabra de sabiduría que Dios da. ¿Cómo puedo saber cuando obra la palabra de sabiduría? La palabra de sabiduría tiene que ver con una palabra que te da el varón o mujer de Dios, que el Espíritu Santo le ha dicho lo que va a ocurrir en el futuro. Y eso se cumple. En el caso vemos cuando Ananías, Dios le dice, ¿no?, que hay un hombre que va a ir para que le imponga manos y vea la vista. Ahí está obrando la palabra de conocimiento. Pero después le dice, porque este hombre ha sido elegido para hacer mi obra, entonces ya está hablando para las cosas de futuro. Y tengo un testimonio, porque ya se acaba el tiempo, algo muy tangible que fue, me lo contó una pastora, la escuché, acerca de un hombre, de su esposo. Su esposo era una persona que realmente, totalmente incrédulo. Y él decía, pues a ver qué puede hacer tu Dios por mí. Y Dios le dio una palabra de conocimiento. Y le dijo, tu esposo cuando era pequeño, le gustaba la preparación del plátano de un estilo que solamente su abuelita lo podía hacer. Y el Espíritu Santo le da la instrucción y le dice, haz esto de esta manera, agrégale el azúcar, ahora agrégale el plátano. Y cuando venga tu esposo, sírvele. Y cuando vino el esposo en la noche, ya le sirvió. Y al ver el plato, porque ella también estaba maravillada, la esposa, solamente obedeció y lo puso. Y él se echó a llorar hasta más no poder como un niño. Y le dijo, este plato no lo he comido desde que falleció mi abuela. Y toda la vida lo he querido comer. ¿Cómo así lo sabes? Y ella le dijo, fue el Espíritu Santo, fue mi Dios quien me dijo cómo hacerlo y que te gustaba. Y él le dijo, creo en tu Dios. Vamos a la iglesia. Vamos a continuar la siguiente semana y vamos a seguir desarrollando lo que es la palabra de sabiduría y lo que es la palabra de conocimiento. Voy a darle paso al pastor Jorge, que tiene unas palabras importantísimas de nuestro Señor Jesucristo para cada uno de ustedes. Queridos hermanos, no se pierdan este domingo. En las 10:30 del culto, a las 10:30 de la mañana, va a ser una administración de milagros, señales y prodigios, va a ser administración de liberación. Están invitados, llamen al teléfono 940-211-728. Vamos a estar en la calle Raúl Ferrero, avenida Raúl Ferrero, 1280 en La Molina. Vamos a estar orando por todos los enfermos. Les repito, Raúl Ferrero 1280 a las 10:30 de la mañana y en la tarde a las 4 de la tarde. Los esperamos, llamen al teléfono, todos los que quieran información. La gloria de Dios se va a manifestar este domingo. Los esperamos, queridos hermanos. Desde Lima, Perú, se despide de ustedes el pastor Jorge Lao. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Eclesiastés 4:4. Mi querido amigo y amiga, Dios ama la excelencia aunque despierte la envidia en otros. Sí, Señor. Muchos sufren de envidia al ver que otras personas alcanzan logros que tal vez ellos nunca han podido lograr. Y no entienden cómo es que lo han hecho, pues no saben que es causa de hacer las cosas con esfuerzo y excelencia, pero sobre todo de todo corazón, como para Dios. Mi querido amigo y amiga, recuerda que la excelencia no se improvisa, aunque cause envidia en otros, agrada al corazón de Dios. ¡Que Dios lo bendiga! ¡Aleluya!